¿Qué ciudad es esta? ¿Cuál es su historia? ¿Hacia dónde camina tras su luminosa metamorfosis, su particular sueño de una noche invernal? La ciudad de La Laguna sigue anudada al ciclo de la vida. La ciudad sigue el camino, su destino, a través del ejercicio de aprender y desaprender, olvidar y experimentar. La identidad de un pueblo se hace y deshace cada día en una búsqueda incansable de innumerables respuestas a otras tantas preguntas que son lanzadas a un camino que no tiene fin y en un andar sin término entre la realidad y los sueños. En realidad, La Laguna fue siempre un área de encuentro, un lugar tanto antes de la conquista como después de la conquista. Quizás lo que ha definido a La Laguna es justamente eso, ser no un lugar de paso, sino un lugar de encuentro, encrucijada de muchos valores muy diferentes que han terminado por configurar el carácter peculiar que tiene esta ciudad. El nombre aborigen de la zona donde se asienta esta ciudad era Aguere, pero es conocida como Ciudad de los Adelantados por haber tenido en ella su residencia el adelantado Alonso Fernández de Lugo y sus descendientes. El adelantado de regreso de la corte trae instrucciones concretas para erigir aquí una ciudad muy diferente a las que hasta ese momento se estaban construyendo. Una ciudad no amurallada, no fortificada, una ciudad abierta, una ciudad de paz. Se estaba ensayando con ideas nuevas, renacentistas, un nuevo modelo, que esto es lo que realmente importa, que es que este modelo luego va a ser transportado a América. Tras largos años de duras batallas e intentos frustrados de pacificación, luchas intestinas, escaramuzas y emboscadas, yo, Alonso Fernández de Lugo, adelantado mayor de Canarias, he logrado fundar un pequeño núcleo de población a la vera de un lago natural en el que se puede tirar con arcabuz. La llamaré Villa de San Cristóbal de la Laguna. Espero que se convierta en una ciudad ordenada al modo renacentista. La muy noble, leal, fiel y de ilustre historia, ciudad de San Cristóbal de la Laguna, nacerá con la vocación de desafiar el futuro. El tiempo pasará por encima de ella y no será destruida, pues se encuentra flanqueada por murallas naturales, las montañas, el barranco o la propia laguna. Al poco tiempo de levantarse sobre este valle de Aguere, se convertirá en un laboratorio de experimentación cultural de los procesos que se desarrollen con posterioridad en las Américas. Será centro de los movimientos intelectuales de Canarias. Sus tertulias, bajo el mecenazgo de las más notables familias, abordarán y difundirán las corrientes artísticas y políticas europeas que arriben al archipiélago. Una ciudad con orgulloso pasado, siempre abierta a las corrientes innovadoras del futuro. Rodeada de fértiles tierras, valles y una pequeña cordillera, ha sido eje político, económico y social de Tenerife durante siglos, lo que se evidencia en el señorío austero de su arquitectura y la sobria belleza de sus monumentos, edificios públicos y numerosos templos. La laguna se encuentra en el noreste de la isla de Tenerife, en el valle de Aguere, entre el macizo de Anaga y el Monte de la Esperanza. Limita con los municipios de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Tacoronte, rodeando completamente al municipio de Tegueste. Tiene una extensión de algo más de 100 kilómetros cuadrados y su mayor altura se encuentra en la elevación conocida como Cruz de Taborno a 1020 metros de altitud. Su economía está basada en la agricultura, ganadería, sector servicios y el comercio. En los rodeos se concentra la mayor superficie de cereales de Canarias.
En la laguna radican la Diócesis de Tenerife, el Consejo Consultivo de Canarias, el Ateneo, el Instituto de Estudios Canarios, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Aeropuerto de Tenerife Norte, el Hospital Universitario de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Además, también tiene sede en la ciudad la primera universidad fundada en el archipiélago, por lo cual la laguna históricamente fue considerada el centro intelectual de Canarias. Fue sede durante 3 siglos de la Capitanía General de Canarias y por lo tanto capital de facto del archipiélago canario durante este periodo. Este lugar, que es de alguna manera el eje espiritual sobre el que la laguna se formó y desarrolló, fue antes que el Instituto de Canarias, fue la primera universidad, la Universidad Agustiniana. Esto es importante por el carácter simbólico que tiene. La laguna, de alguna manera, se vertebra espiritual y económicamente y culturalmente en este centro de estudios, de debate, de formación de opiniones y de conformación de la propia personalidad de la ciudad. La laguna, por eso, a lo largo del tiempo, se enriquece con esta institución, pero esta institución al propio tiempo le da un carácter, un sello, que es un carácter abierto, tolerante, de comprensión, un carácter de integración que la caracteriza justamente frente al resto de las islas. ¿Por qué se inscribe en la lista de Patrimonio Mundial? La ciudad histórica de San Cristóbal de la Laguna presenta un valor universal excepcional como concepción urbana. El trazado original de 1500 ha permanecido prácticamente intacto a lo largo de los siglos, manifestando una relación entre el parcelario urbano colonial característico del concepto de ciudad-territorio y la arquitectura mudéjar, de la que se conservan en la actualidad al menos 600 ejemplares. San Cristóbal de la Laguna da fe de un intercambio de influencias entre la cultura europea e hispano-portuguesa de sus pobladores y la cultura americana, con la que ha mantenido un vínculo constante desde el punto de vista humano, cultural y socioeconómico. Características que la han hecho merecedora de tal reconocimiento por la UNESCO en 1999. Así, según la UNESCO, San Cristóbal de la Laguna es la primera ciudad colonial española no fortificada y su plano ha proporcionado un modelo para las ciudades coloniales de las Américas. La ciudad de La Laguna no se entiende sin la universidad y tampoco la universidad se entiende sin la ciudad. Llevamos mucho tiempo caminando juntos, siendo cómplices de un destino común. Para nosotros ha sido una satisfacción inmensa comprobar que la UNESCO ha reconocido a La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Nos sentimos orgullosos, satisfechos y también, por qué no voy a decirlo, protagonistas de ese éxito. Hemos contribuido a que eso ocurra, hemos contribuido a que la ciudad sea lo que hoy es y para nosotros, por lo tanto, es una alegría muy grande, lo fue y lo sigue siendo, que La Laguna sea Patrimonio de la Humanidad. Que la ciudad de La Laguna haya sido nombrada Patrimonio de la Humanidad no solo significó algo por la que le dio renombre, sino para la propia laguna representó una manera de ver las cosas completamente diferentes. Dentro de la laguna pues hay una cantidad de entidades culturales, entre ellas el Instituto de Estudios Canarios que presido. El instituto
estuvo unido desde su nacimiento a la Universidad de La Laguna. Y el quehacer fundamental del instituto ha sido utilizar los dos grandes archivos que tiene en estos momentos La Laguna, al principio solo el archivo histórico municipal, que conserva una cantidad de documentos. El instituto se dedicó justamente a publicarlos. Esa puede, en síntesis, representar la labor fundamental del Instituto de Estudios Canarios. Para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, ha sido muy importante que la ciudad de La Laguna haya sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad, porque eso se suma al carácter histórico en el que se enmarca esta Real Sociedad Económica, que el próximo 15 de febrero cumplirá 240 años. Creemos que es un proceso histórico que coincide y que pone en realce todo un conjunto de valores que son los que hacen que se prestigie el conjunto de la isla a la que nosotros pretendemos servir, al igual que esta ciudad de La Laguna. ¿Cuáles son los vínculos que se reinventan cada día los habitantes de esta ciudad para que se mantenga y perdure? ¿Cuál es ese denominador común? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones que se han establecido a lo largo del tiempo entre los edificios y sus habitantes? Para obtener algunas de estas respuestas hemos de escuchar el latido de la ciudad, el latido histórico y sobre todo las voces de sus moradores. Voces que nos han de permitir confrontar épocas, medir el tiempo que transcurre y ver qué es lo que se transforma. Reflexionar sobre la historia a través de sus inmuebles, edificios y monumentos, el hilo conductor de la memoria patrimonial, para volver a afianzar los pies en el presente y revisar las formas de conciencia que tenemos de la realidad actual. Bueno, ¿por qué La Laguna es patrimonio de la humanidad? Esa es una pregunta interesante. Es la primera ciudad moderna europea, la que va a dar lugar a las ciudades americanas. La laguna fue diseñada con instrumentos de navegación marítima y a cordel. Esta es una de las características diferenciadoras de esta ciudad tinerfeña fundada a finales del siglo XV. Este modelo de trabajo fue repetido por los españoles posteriormente en tierras americanas. Concebida a la medida del hombre, supuso la materialización de una nueva concepción filosófica, profundamente humanística, que se adelantaría a los tiempos. Situada en la atalaya atlántica desde la que la monarquía hispana abordaría su mayor gesta, ha sido el obligado nexo de diferentes y enriquecedoras culturas. La Laguna es una ciudad que siempre me había encantado, donde había vivido desde mi infancia, desde los 4 años, donde sabía que había elementos arquitectónicos interesantes, pero no pensé que pudiese tener esa relevancia. Esa relevancia derivaba de ser la primera ciudad de un nuevo mundo. Frente a las ciudades medievales, de calles estrechas, tortuosas, edificios muy pegados los unos a los otros, aparecía una ciudad muchísimo más moderna, una ciudad más abierta, de calles anchas, de calles rectilíneas y con un elemento muy característico que rompía con la típica ciudad medieval, la ausencia de murallas, ¿no? Muchas ciudades se van a construir a partir de ese momento sin murallas porque ya los enemigos no están dentro de la ciudad o dentro del territorio, el enemigo es externo y el enemigo es externo y viene por mar. De tal manera que una de las características de las ciudades canarias es que las portuarias sí están amuralladas. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad amurallada, Santa Cruz es una ciudad amurallada y aquellas ciudades que no están amuralladas lo van a pasar muy mal, porque son momentos del siglo XVI, el siglo XVII, incluso el siglo XVIII, de una fortísima inseguridad. Estamos en una encrucijada de caminos en medio del océano
y estamos sometidos a los avatares de las guerras que España tiene con el resto de las naciones europeas o incluso con reinos africanos. Un simple paseo por la vieja ciudad hace evidente la disposición geométrica de sus calles, vías habitadas por viejas casonas y palacetes con fachadas de colores intensos o pórticos de piedra. La arquitectura civil y religiosa también fue ordenada en la gestación de la ciudad y todo aquel entramado urbanístico inicial ha permanecido prácticamente intacto desde finales del siglo XV. Y no solo se conservan los edificios civiles y religiosos, en ellos también se custodia un valioso patrimonio mueble. Un aliciente del patrimonio mueble de La Laguna es que se conserva en buena medida en sus propios entornos, en aquellos lugares para los que fueron realizadas las esculturas, las pinturas, para las que fueron importadas los textiles o la orfebrería. Tiene el valor de que muchos de los conventos e iglesias siguen funcionando como tal, que muchas familias siguen manteniendo las casas que hace siglos construyeron sus antepasados y en las que se mantiene ese patrimonio mueble. La sociedad de La Laguna va a ser lo que hoy podríamos llamar una sociedad multiétnica, no tanto multicultural, en la medida en que toda ella era una sociedad católica, era lo obligatorio en aquellos momentos. Pero es una sociedad y una ciudad en la que se van a asentar desde poblaciones aborígenes, poblaciones franco-normandas que habían llegado a principios del siglo XV a Lanzarote y Fuerteventura, portugueses, vinculados muchos de ellos al cultivo de la caña de azúcar, castellanos por supuesto, y también algunas élites relacionadas con el comercio internacional, como son italianos y flamencos. La variedad del patrimonio mueble que conserva la ciudad de La Laguna tiene una primera virtud o una primera lectura importante, y es que es representativa del patrimonio y de la historia de las islas. La apertura a los distintos mercados europeos, peninsulares, flamencos, italianos o americanos, también además refleja el éxito de una sociedad marcada por el comercio, la vinculación hacia América, de la que dan muestra, por ejemplo, el gran patrimonio de orfebrería conservado sobre todo en las iglesias de la ciudad. La ciudad de La Laguna no es un museo, la ciudad de La Laguna sigue siendo un lugar donde vive gente que sigue siendo creyente, seguramente no tanto como en aquella época, en otra época, pero se sigue expresando la fe. Esta catedral, por ejemplo, sigue siendo centro neurálgico de la vida cristiana de la ciudad y de toda la diócesis. Esta fe que se hace cultura requiere de artesanos, requiere de artistas. Esta fe que se hace arte requiere gente que desarrolle las mejores artes, ya sean orfebres, y aquí en La Laguna tradicionalmente había un gremio de orfebres muy importante para todo el archipiélago, que no solamente elaboraron obras para La Laguna, sino para toda Canarias. Otro aspecto de la ciudad de La Laguna son sus fiestas. ¿Cómo se puede entender esta ciudad sin la fiesta del Cristo? Que es fiesta solemne, pero también es jolgorio, son verbenas, es gente en la calle, son los turroneros, o pensemos también en la fiesta del Corpus Christi. ¿Cómo se puede entender las alfombras sin el Corpus Christi? Que da olor a la calle de hierbas, de flores, o la fiesta de San Benito, que es fiesta popular, es fiesta del campesino que se adentra en la ciudad, y es alegría, y es jolgorio. O cómo podemos entender La Laguna sin su Semana Santa, sus procesiones. Es decir, todo eso también da identidad y configura a esta ciudad de La Laguna a través de sus fiestas y de su expresión también cultural y cultural. Septiembre es el mes del Santísimo Cristo. Es la fiesta religiosa principal de la ciudad, conjuntamente con la Semana Santa. El Corpus Christi. La romería de San Benito Abad es la romería más representativa de Canarias, en la que participan grupos venidos desde todos los rincones del archipiélago. Además,
Es la única romería de Canarias en ostentar el título de regional. En Valle de Guerra se celebra la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, así como las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, en la que uno de los actos destacados es una escenificación teatral al aire libre que recrea la batalla de Lepanto. En Tejina tiene lugar la fiesta de los Corazones de San Bartolomé, fiestas conectadas a la tradición y a la fe. Prácticamente la clausura es una ley eclesiástica, lo que es importante es la contemplación. Y la contemplación hoy es tan actual como en el tiempo de Jesucristo. Si nos damos cuenta, nuestro Señor pasó 3 años en la vida pública, pero 30 en vida contemplativa, en oración, penitencia y comunicación con el Padre. Ya saben que ella nació en 1643 y murió en 1731. Esta es una gran mujer, una mujer elegida de Dios, enamorada de Dios y de toda la humanidad. Ella, como todos saben, quiso ser carmelita porque estaba en auge la devoción a Santa Teresa, pero no pudo ser carmelita porque aquí no había carmelitas. Entonces tuvo una revelación y soñó que vio el convento nuestro todo por dentro, y entonces al siguiente día ya vino aquí a pedir la admisión. Y aquí estuvo por casi 67 años y unos días. Luego de aquí pasó a la eternidad, pero estando aquí ya ella, su irradiación hacia el exterior era muy grande. Tanto es así que no solamente don Amaro Pargo Felipe, el corsario, que tanta historia tiene aquí en La Laguna, fue un gran admirador de ella, un consejero porque se dejaba aconsejar por ella y una gran amistad con él. No solamente con él, sino con otras personas también. Fue un comerciante, además de corso, fue una persona implicada con su momento social, con la sociedad en la que vivía y no solamente con el propio pueblo, sino también tenía una vinculación enorme con todo aquello que significara la manifestación religiosa. Es de ahí consabida la relación directa que tenía con la siervita, amistad que lo unió a lo largo de toda su vida. La devoción va en auge cada día más, porque cada día se conoce más, tanto en las islas, en la isla de Tenerife, como en las islas adyacentes e incluso en la península y en el extranjero. El Orfeón La Paz de La Laguna nace en el año 1918, el 2 de febrero, con motivo de la firma del Armisticio de la Paz. El motivo de formar este coro o esta entidad es porque en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna antes solo habían pues lo que se llaman curas y monjas de alguna manera, y entonces bueno, la población pues no había como ahora pues otros medios para entretenerse, y de ahí nace lo que es el coro del Orfeón La Paz. Sobre todo pues cantar pues misas en la catedral, en la Concesión. En Semana Santa el Orfeón pues, canta al Cristo de madrugada en sus portales y posteriormente canta a la entrada de la iglesia de la catedral. El Orfeón también actúa en la fiesta del Cristo, donde canta la misa principal, y vuelve a cantar en los portales cuando el Cristo regresa a su santuario. También cantamos en la víspera de la romería regional de San Benito Abad, en la iglesia de San Benito, y también participamos en otras iglesias del municipio, de distintos municipios de la isla, y también hemos hecho cosas con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, conjuntamente de temas religiosos. Bueno, se dice que el autor es el origen de una experiencia previa, y indudablemente vivir en esta ciudad de La Laguna fue la que me causó todo este tipo de experiencias posteriores que más tarde utilizo para escribir.
Indudablemente, nacer en La Laguna es vivir en una cotidianidad continua, lo circundano es puro patrimonio. Un patrimonio que te acostumbras a ver de una manera, pero luego empiezas a valorar de otro, ya no solamente por la vivencia diaria, sino por, digamos, la gente que te enseña a ver el valor de las cosas. Mi experiencia en esta novela, en la Semana de Misterio, parte de mi experiencia en la Semana Santa como niño. Un niño que inundó estas calles, estos templos, recorrió cada uno de estos lugares mágicos, pero sin tener un conocimiento dimensional de lo que esto significaba. Conectaba con un interior en que luego esas cosas, cuando uno crece y se va nutriendo de otras experiencias paralelas, le da un sentido mucho más profundo a todo aquellos significados, o por lo menos los dimensionas de otra manera, de aquellos ritos, aquellos olores, qué es lo que significan, para luego conectarlo con una ficcionalidad. Como arquitecto me preocupa lo que algunos colegas han denominado el derecho al uso contemporáneo de la ciudad. La ciudad es un organismo vivo, la ciudad nunca puede ser un museo. Por lo tanto, en esa evolución, en esa superposición casi por capas, juega un papel fundamental la arquitectura. La arquitectura entendida como servicio público. Debemos dotar a los edificios muchas veces de un nuevo uso. La ciudad se transforman sus texturas, cambia en su forma, pero lo importante es mantener su esencia, aquella que le valió el título de Patrimonio de la Humanidad. Cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de nuestros hijos. Por ello, debemos asegurarnos que la noción de durabilidad sea la base de nuestra manera de vivir. La educación y la conservación constituyen la fuerza del futuro. Esta ciudad, no lo pongamos en duda, se alimenta de una radical fortaleza, de un espíritu singular que, a pesar de todas las dificultades, se obstina en cumplir su destino. Pero todos sabemos lo difícil que es mantener la justa correspondencia entre el arte, la cultura, la historia y la sociedad. El patrimonio cultural es un agente vivo sometido a acontecimientos económicos y sociales adversos que no le han de impedir arribar a las orillas del tercer milenio con vocación y compromiso de perennidad. Me acuerdo, es que fue prácticamente una cosa inmediata, ¿no? Al día después de peatonalizar una calle surgía la vida, ¿no? Los niños jugando a la pelota, la gente paseando, estábamos de alguna manera secuestrados por el coche. Curioso, ¿no? Totalmente. Como la calle, como espacio de relación, cómo funciona, ¿no? De bien, ¿no? Ese es tal vez el secreto, ¿no? Esa mirada ahí al pasado, ¿no? Y en esto, bueno, pues se han hecho cosas y tú has hecho cosas, ¿no? Como esta plaza misma de la Concepción, ¿no? Que fue un cambio importante también Sí, la verdad que además se ha convertido en el punto de reunión casi y de celebración de casi muchos eventos de La Laguna, ¿no? Sí, ha sido un poco todo, ha sido, en fin, la peatonalización, el arreglo de las plazas, el arreglo de los edificios, todo ha ido una cosa detrás de otra, ¿no? Es importante ese empuje a la par, ¿no? de la inversión pública, que además incentiva la inversión privada, ¿no? De que la ciudad también arrastre a los habitantes a arreglar las casas, ¿no? A adaptarlas, a poder reusarlas, reutilizarlas y vivirlas, ¿no? Sí, es un efecto que va detrás una cosa de la otra, ¿no? Cuando tú arreglas una cosa, pues se produce un efecto de repetición casi y ya es imparable, ¿no? Muchas veces deben cambiar de uso, pues todas estas casonas que tenemos
Creo que prácticamente 500 exponentes de arquitectura tradicional, de valor. ¿Cuál es el futuro, ¿no?, de estas casas, ¿no? Y entender esa transformación natural de la ciudad y de la domesticidad. Sí, ese es el otro motivo de la declaración de La Laguna como patrimonio, que se conservan esos 500 o 600 edificios tradicionales, mudéjares, y que hay que restaurarlos, ¿no? Se va restaurando poco a poco. Algunos se mantienen bien, pero hay que adecuarlos, porque si no se actúa sobre ellos, pues al final lo perdemos. Los edificios se pueden perder porque no se les cuide, o en algún caso incluso porque se restaure mal, ¿no? Pero en cualquier caso hay que darle nuevos usos y hay que estar abiertos, conservando lo fundamental del edificio. Hay que implantar nuevas instalaciones, si no se hacen invivibles, ¿no? La ciudad de La Laguna abre sus puertas y muestra sus tesoros no solo a los visitantes, sino que mantiene el firme compromiso de comunicarse con el futuro a través de conversaciones con las nuevas generaciones. Palabras a los jóvenes de la transición de los dos mundos, el legado patrimonial y artístico de sus mayores y el que ellos han de conservar para evitar las dentelladas del tiempo. Palabras para el porvenir arraigadas en las viejas piedras de la ciudad de las encrucijadas, la ciudad adelantada a su época para revelar y amar la alquimia, la arquitectura y el modo de sentir de este enclave prodigioso, abierto a las miradas y a los aires renovadores del tiempo presente. Estamos en la Universidad de La Laguna, una universidad que no fue solo importante por lo que enseñó, lo que está enseñando todavía, sino también porque en su momento fue un revulsivo social. Aquí se reunía gente de todas las islas porque era la única universidad que había en este momento, y aparte de las enseñanzas universitarias, también nos daban una visión completamente distinta de lo que podía ser la sociedad. Esto hizo que aquí, la Universidad de La Laguna, aglutinara a gente de todas las islas con un proyecto común, y ha favorecido muchísimo la cultura en general de esta ciudad de La Laguna. La declaración de Patrimonio de la Humanidad del casco histórico de La Laguna ha supuesto, en contra de lo que algunas personas suponían, pocas, un revulsivo en positivo para el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad. Es verdad que vivíamos en una situación con muchas tradiciones, con una historia realmente interesante, pero encerrados quizás en nosotros mismos, sin darnos cuenta de la proyección que podía tener la ciudad desde el punto de vista económico, histórico, arquitectónico, etcétera, etcétera, en otros ámbitos más allá de nuestras propias fronteras. Esto ha sido muy importante, ha sido realmente un detonante desde todo punto de vista, porque no solo es una cuestión de carácter económico, sino también de carácter social, porque el casco histórico ha recuperado también población, y eso es realmente importante. Naturalmente eso ha tenido una serie de incomodidades en su momento, pero esas incomodidades se han visto solapadas y superadas en todo caso por los beneficios que la ciudad en su conjunto ha recibido. Y esperamos que en el futuro siga recibiendo, porque esto es una apuesta de futuro. La declaración de Patrimonio Mundial ha supuesto para nosotros un antes y un después. Tal vez lo que más ha supuesto de beneficio es el recuperar la calle para el vecino. Recuperar la calle en una ciudad como la nuestra, con las condiciones geográficas que tiene, ha sido algo fundamental e importantísimo. Yo diría que es un lujo. El casco histórico representa la memoria colectiva, representa un espacio de convivencia pacífica, un espacio donde se pone en valor la práctica
de la identidad del lagunero. Ese nivel liberal de convivencia entre los universitarios, los residentes e incluso ahora los turistas es tal vez una de las cosas que más nos caracteriza y que nosotros junto con el resto de las instituciones queremos que no se pierda y que debemos de mantener. Es decir, debemos de conservar todos los elementos que forman parte de la idiosincrasia de esta ciudad. Una vez que se ha conseguido atraer la atención del turismo hacia la ciudad de La Laguna, hacia su casco histórico, hacia su patrimonio inmueble, es el momento de sumar a estos atractivos el patrimonio mueble, difundirlo para que siga siendo La Laguna la ciudad más visitada de Canarias. La Laguna, culturalmente, a raíz de la peatonalización y el embellecimiento de las calles por lo de Patrimonio de la Humanidad, ha hecho que la gente se salga más a la calle, participe más de la vida en la ciudad. Y también otra cosa importante es la crisis. La crisis hizo que mucha gente tomara la decisión de hacer cosas. Se acabó con lo establecido, con la comodidad, y muchos artistas tuvieron que buscarse las castañas, digamos, sacarse las castañas del fuego, pues acercándose a locales, uniéndose en grupos, creando sus propias redes de comunicación, y eso ha dado muchísima vida a la ciudad. La imaginería simbólica vinculada a las historias y paisajes míticos, el eterno retorno a los orígenes, a las raíces. En los últimos decenios hemos presenciado cambios en la dinámica de las economías urbanas. ¿De qué van a vivir las grandes ciudades en las próximas décadas? ¿Cuáles son sus estrategias de crecimiento? ¿Hasta qué punto son sanamente competitivas? ¿Qué espacio propio puede jugar la ciudad de La Laguna? No seamos ingenuos y confiemos en el movimiento de un progreso constante hacia el futuro. Cualquier visión con cierto sentido creador y crítico advierte hoy que el pensamiento y la creación solo crecen dando vueltas sobre lo esencial, sin vender la naturaleza y la historia a un futuro que despedaza todo rastro de la humanidad, toda la memoria y toda significación creadora. Hoy, en el siglo XX, aquí, en el corazón de La Laguna, nosotros también queremos ser ese empuje que necesita nuestra ciudad lagunera. Ha prevalecido durante mucho tiempo la idea de La Laguna como una ciudad tranquila, del pasado, casi muerta, silenciosa, nada más opuesto a la realidad. Las ciudades culturales de La Laguna han sido muy importantes porque han fomentado la cultura literaria, artística y musical, no solamente de La Laguna, sino de todas las islas. La Laguna es un punto de encuentro entre culturas, tiene la universidad, y eso hace que vengan gente de todas las islas y se encuentren aquí, a una edad muy temprana. La Laguna fue siempre una ciudad viva, pero ahora lo es de una manera total y además de una manera creciente. Hoy más que nunca, porque todo es hacer, pero hay que ser desde el corazón. Entonces nosotros queremos ser en La Laguna eso, el corazón. Bien, la especificidad y la identidad del legado es necesario hacerlo traducir a las nuevas generaciones de una manera pues cercana. Para eso hay que contar con una habilidad casi narrativa. Creo que todos los muchos valores que La Laguna encierra le ofrecen un porvenir cada vez mayor. El futuro está ya aquí, por lo tanto son elementos que tenemos que aprovechar de forma dinámica. Yo no diría que agresiva, pero sí con ilusión, sí con proyectos que sean plausibles, que sean interesantes para el desarrollo de la ciudad. La recuperación del Palacio Nava, el traer otra vez la Recoba a la Plaza del Adelantado en un nuevo edificio y la adecuación de las ruinas de San Agustín en una plaza cubierta multiuso van a suponer para La Laguna un paso de gigante de cara a mejorar la calidad de vida tanto de residentes como turistas que nos visitan. El Ateneo es sin duda una de las instituciones culturales más importantes de La Laguna. Son 111 años de vida, siempre vinculado a la cultura, a
a la crítica social, a los movimientos. Realmente no se entiende la laguna si no estuviese el Ateneo. Hoy en día estas sociedades siguen con esa labor, con una programación intensa, donde tienen cabida todas esas facetas del arte, siempre mirando de cara a un futuro, porque todos sabemos que la cultura es muy importante para proyectarnos más allá de nuestras fronteras. Y esas personas que vienen con inquietudes se ponen de acuerdo, hacen proyectos, vamos, que hay mucho talento y eso hay que ponerlo en valor, porque la cultura es importante para que una ciudad tenga entidad. Y al mismo tiempo nos preocupa que algo tan trascendente como que tengamos o vivamos en una ciudad patrimonio de la humanidad no tenga esa trascendencia a nivel de vecinos, a nivel de ciudadanos. Lo importante es lograr que sus muchas potencialidades se aprovechen y se lleven al máximo. Y en ese sentido, pues hay también, como no decir, pues algunas carencias que debemos solventar de cara a ese futuro, como es el caso de mejor accesibilidad y una mejor identificación de la ciudad, una mejor y mayor promoción en el mercado exterior y toda una serie de cuestiones que a veces son pequeños detalles, pero que ayudan a vender una imagen realmente importante de lo que es la laguna en estos momentos. Creo que hay un desfase entre lo que las administraciones quieren y hacen y lo que el ciudadano y el vecino siente y cómo se comporta. Y creo que es lo que realmente ahora toca resolver, acercar al ciudadano todo este proyecto, que lo sienta y realmente podremos darle la categoría a esta ciudad en todos los sentidos que el proyecto merece. Hablamos de organismo vivo, que es la ciudad, y deberá ir transformándose o reinventándose también sobre sí misma en ese centro. Por lo tanto, es fundamental conservar y proyectar hacia el futuro las edificaciones que tienen esos valores de la historia y de la transmisión de la tradición. Haciendo de esta ciudad lo que le corresponde por su pasado histórico, por su presente vigoroso y por su porvenir, que evidentemente, y nada mejor para decirlo que desde este lugar, tiene un futuro, realmente puede tenerlo, un futuro esplendoroso. La ciudad de La Laguna fue la primera en ser idea sin murallas que le impidieran su crecimiento. Las murallas invisibles del presente tampoco serán un obstáculo para mantener su pujanza, respetando las raíces identitarias hacia el futuro. ¿Serán capaces los herederos de este valle y los forjadores de su patrimonio a lo largo de los siglos de renovar el ímpetu y la pasión por conservarlo para las generaciones futuras? La ciudad de La Laguna se adelantó a su tiempo. No perdamos jamás este reto de perenidad.